en realidad fueron pasando cosas en las redes sociales que sí me afectó, como que yo sentía, ¿qué mierda es esta? Sinceramente lo pensaba así. Yo decía, ¿por qué es tan injusto las redes sociales? En realidad no se está haciendo más conocido el mejor tatuador o el mejor artista, sino se está haciendo más conocido el que trata de aparentar algo, de repente pone una foto con un carro caro, que si un reloj, que si tal, que si salió con un influencer. Entonces se empieza a convertir injusto y en realidad yo decía, pero ¿por qué la gente es tan tonta? Y se deja seguir por eso. Bueno, bienvenidos a otro podcast de InNation Studio. Hoy tenemos un invitado especial aquí, César, y a mi colega Chimpa Moreno. Buenas bueno, tardes. amigos, César es una persona que yo lo conozco hace tiempo, ¿no, César? Nos conocemos hace, no sé, yo creo que te conocí hace como 10 años, más o menos, ¿no? Como ¿O más? 12 años. Como 12 13 años. Creo que te vi en una convención, de verdad que me acuerdo que visité tu estudio brutal. Tuve la oportunidad de tatuarte ahí, ¿no? Me acuerdo, probando unas máquinas de aire que eran las Neumann, ¿no? Sí, las Neumann. De hecho, nos conocimos en una convención en Bogotá. Sí. Y, si no estoy mal, fue hace más o menos 14 años. Wow, ya recordando genial, un poco, sí. Yo me acuerdo de haber visto lo que estabas haciendo, de verdad, estaba brutal, genial. Creo que esa convención ganaste el premio también en la convención, Sí, ¿no? esa convención fue el que más premios se llevó en la convención. Brutal, esa brutal. vez. Estamos hablando de hace como 14 años, ¿no? Sí. Sonaba bastante en Colombia, me Había acuerdo. sido jurado, de hecho. en esa Yo fui convención. jurado, Sí, imagínate. sí. Bueno, y fíjate en algo, Chimpa, cuando yo te conocí a ti en una convención también, que hiciste una pieza en color, creo que fue la primera vez que vi tu trabajo. Sí, ¿Qué año fue eso más o menos? ¿Hace cuántos años también? por ahí 14. Hace como 14 años también, ¿no? Estamos jóvenes aún. Bueno, en ese tiempo yo también en mi país había ganado muchos premios, ¿no? Y de verdad que yo creo que fue uno de los momentos en el que empieza uno a destacar, empecé a viajar a otros países. Y yo me imagino que también es tu caso en Colombia, también empezaste a destacar entre los tatuadores, ¿no? Ganándote los premios, con el estilo, tratando de improvisar. Yo me acuerdo que vi también de Chimpa su trabajo y me parecía, wow, que creo que era un retrato que vi tuyo. No, era algo freehand. Es más, vi varios tatuajes tuyos. Vi varios tatuajes tuyos que me llamaron la atención. Creo que hay unos que tienen un estilo un poco como graffiti. Es que yo en esa y época había un realismo. No, mira no hacía realismo. No, sí era. Mira lo que yo vi. Yo me acuerdo que yo vi un retrato tuyo que era el portrait y creo que tenías alrededor cosas como más sueltas. Como que le habías hecho cosas freehand. Algo así porque yo sé que no solo vi un tatuaje. Yo hacía varios. Siempre yo tocaba rap y hacía como Y me acuerdo que tu convención trabajo también destacó en la convención y llamó la atención. Y también tu nombre en Perú. Imagínate, yo me acuerdo que hablaban mucho que tú siempre ganabas premios mucho en las convenciones también, ¿no? Y yo me acuerdo que en una convención gané como 10. Como 10 premios. Yo también. Yo me acuerdo en una convención en Venezuela, yo siento hasta que me sentí un poco grosero, ¿no? Tenía la mesa así llena. ¡Angurriento! Como que vino para acá a llevarse todo, ¿no? Uno se sentía como... Me sentí mal, ¿no? En realidad. Lo gracioso es que una vez a mí me dijeron eso. Sí, que... yo me sentí mal. Atorrante. Angurriento me dijeron que así. hay algo particular... me recuerda algo particular que pasó hace muchos años atrás. Llegaban las convenciones de Bogotá en Colombia, empecé a ganar premios, 4 o 5 premios y convenciones seguidas. Ajá. Entonces, recuerdo que pasaron como 3 años seguidos, 4 alrededor. Y siempre preguntaban al organizador, venga, ¿quién va a ir a la convención? Va a estar César Gómez, César Violent, va a estar y mucha gente se quejaba como, pero es que siempre están los mismos, siempre se llevan los mismos premios. Para los nuevos. Como que le están pagando. Deja para los nuevos. Es como si ellos creían que yo estaba pagando para llevarme o había favoritismo premios. Contigo, ¿no? Exacto. Y era increíble. Y eso empezaba a jugar como en la cabeza como un punto negativo para asistir a convenciones. Sí. Qué loco, ¿no? No, me parece... No sé. Entonces, mira, ¿por qué les pregunto todo esto, chicos? Porque creo que nosotros tenemos la experiencia y este tema lo quería hablar con ustedes porque yo creo que ustedes son perfectos para hablar de este tema. Oh my God. Ya que yo sé que estamos hablando hace más de 10 años, donde su nombre sonaba mucho, resaltaron en su país entre todo ese poco de artistas que estaban fluyendo en ese momento. No habían las redes sociales como ahorita, sino que en realidad tú para resaltar tenías que, para salir una revista, tu trabajo tenía que ser bueno y en verdad en las convenciones tenías que estar yendo a convenciones para que te conocieran y ganarte los premios y esforzarte, ¿no? Era muy distinto ahorita.
Y empezamos a resaltar y bueno, era otra era, eran cosas muy distintas, las máquinas y todo, muchas cosas, las redes sociales se manejaban de otra forma, ¿no? Sí, era otro nivel de exponer su trabajo. El voz a voz era supremamente muy... Hoy en día es importante, pero el voz a voz era, igual, me era más importante, ¿no? Y la parte del cómo se veía el tatuaje, porque no había esa edición loca, ¿no? Sí, sí. No, de hecho, no había filtro polarizado. las fotos eran... yo recuerdo hace 15 años que yo decía, iba a tomar una foto, no me gustaban las fotos, me gustaba mejor verlo que la foto. No sabía cómo tomar una foto. Hay un recuerdo que tengo ahorita que fue una convención de Quito, la primera que hicieron allá, bueno, la primera que yo fui, que ahí conocí el trabajo de César. Yo competí con César, contra César. Sí, y jurado era Nick Baxter. Sí, y entonces, y yo me esforcé. Yo ahí no lo conocí en persona, él estaba ahí tatuando, no lo conocí porque yo me sentaba los 3 días a tatuar. Me sentaba y hice una pierna así grandota. El otro día estamos conversando, recordando eso. Y él hizo una locura con unos cráneos, creo. Hice era como una ficha de ajedrez, convertido en una vela y era un cráneo. Era y yo hice súper sólido. Lo creé ahí en la convención un día antes. Yo vi su trabajo y dije, wow, con razón. Pero yo era bien pragmático y improvisé mucho ese día porque tampoco era de la zona y eso. Pero ahí conocí el trabajo. Lo bueno de esa convención, yo recuerdo, es que yo participé porque era emocionante ver que Nick Baxter iba a estar, iba a estar como jurado. Fue uno de los tatuadores de la época referentes mundialmente, uno de mis tatuadores favoritos de la época. No existían los influencers en esa época y yo veía los trabajos de él. Máximo existía Fotolog, MySpace, que había que ir a la página web a ver su trabajo. Sí, exacto, literalmente. Me gustaba mucho. Y era emocionante, ¿no? Pues como que alguien con cierto conocimiento y cierto talento tenía objetividad en calificar algo, ¿no? Sí, bueno, mira, chicos, le toco este tema porque estamos hablando de hace varios años que ya han ido pasando, han ido cambiando muchísimas cosas, tanto en las convenciones como en el mundo del tatuaje, tanto en nuestra vida. Te conviertes en padre, familia, viajas a otro país, te cambias de país. Y en realidad quiero tocar este punto porque sí es algo que tal vez a muchos les afecta psicológicamente, porque cuando tú agarras un nivel o un estatus de una posición donde eres bien sonado, y pasa el tiempo y tal vez tú no sientes que la gente te da el mismo valor porque viene alguien y tatúa un reggaetonero y de repente se hace más famoso. Un rockero. ¿Qué rockero? Si los rockeros ni le paran. Un futbolista quizás, ¿no? Un futbolista tal vez, sí. Entonces, si tú no tienes la cabeza bien clara y no estás como bien focus en lo que tú quieres y no te dejes influenciar por las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Porque yo también fui alguien que viajaba a muchas convenciones y en un momento sí me decepcioné un poco de las convenciones. Yo así como que ya no le presté tanta atención. Pero yo creo que eso es un error. En realidad nosotros creo que debemos enfocarnos en el camino, hacer lo que nos apasiona y no perder el foco, ¿no? Como que algo que yo hice, yo se los voy a dar como consejo personal de lo que yo hice y lo que me pasó. Mira, cuando yo llegué a Estados Unidos es como empezar de cero otra vez, por decirte algo, ¿no? Empecé como, wow... Casi que los clientes, no, yo quiero esto, y a veces tienes que tatuar cosas como, oye, yo en mi país no hago esto, ¿no? Yo soy conocido, ¿por qué tengo que tatuar esto? Sí, es verdad. Entonces, si el ego te pega un poquito, entonces yo creo que en realidad está bueno, es como una cachetada ahí así como que... Abre los ojos. Abre los ojos que, oye, tú no estás en tu país, ponte como a nivel, trata de esforzarte aquí. Pero a mí me sirvió como una experiencia de yo esforzarme y yo decía, yo tengo que darme a conocer y tener la clientela así como la tenía en mi país. En realidad fueron pasando cosas en las redes sociales que sí me afectó, como que yo sentía, ¿qué mierda es esta? Sinceramente lo pensaba así. Yo decía, ¿por qué es tan injusto las redes sociales? En realidad no se está haciendo más conocido el mejor tatuador o el mejor artista, sino se está haciendo más conocido el que trata de aparentar algo, de repente pone una foto con un carro caro, que si un reloj, que si tal, que si salió con un influencer. Entonces se empieza a convertir injusto y en realidad... Yo decía, pero ¿por qué la gente es tan tonta? Y se deja seguir por eso. Y no sé qué piensan ustedes aparte. Darwin, yo pienso que eso va muy de la mano. O sea, las redes como han ido evolucionando. Había mucha gente que obviamente entrábamos dentro del sistema de las redes, ¿verdad? Yo también pensaba como, venga, ¿cuál es el
el contenido que yo estoy consumiendo. Yo consumo arte, yo consumo música, ilustración, dibujo, pintura. Y mucha gente a veces consume tatuaje, pero simplemente por ver qué tatuaje le podría gustar a él a futuro, ¿no? A una persona. Pero no consume, digamos, el arte del artista como tal. Así, hoy en día se percibe eso. Yo lo percibo mucho. Ha cambiado. Ha cambiado muchísimo. Es diferente cuando uno se da cuenta que la gente reconocía su trabajo en una expo, en la calle, cuando iba un cliente a otras tiendas. Es que antes era me tatúo, ahora es me tatúo con. Ah, qué loco. Claro. Sí. Sí. Sí, eso ha cambiado las redes. Además que también fue creciendo para mí no consumo cierto contenido, pero hay cosas que es muy contenido estúpido. No, y eso por es lo que supuesto. va a sobrepasar. Sí. Sí, Es sí, normal, mira, ¿no? Mira, yo creo que para seguirte contando lo que yo decidí hacer por mi parte, ¿no? Yo dije, hay gente que se hace famosa por tatuar en una celebridad. A mí eso no me llama la atención y no significa que esté mal, sino no es mi estilo. Si yo me compro algo, no es que lo tengo que postear, yo no me quiero dar a conocer. Entonces, algo que yo hablaba con los chicos aquí en el estudio era que el hecho de que venga alguien y se haga famoso porque salió bailando en TikTok no significa que tú lo tienes que hacer. Mira, yo hice un poco de videos virales en mi TikTok y tú sabes que me siento orgulloso yo en mis videos, que no utilicé audios que estaban en tendencia, sino utilicé mi voz y mi trabajo. Utilicé yo diseñando en 3D, todo ese tipo de cosas, y mis videos se hicieron virales y yo estoy orgulloso de eso porque se está haciendo viral con mi audio, con mis tatuajes, y sin necesidad yo no salí bailando ahí. Y con ¿entiendes? tu punto de vista, ¿no? Exacto, Pues, exacto, con mi sobre punto de vista. Entonces yo creo que creo que uno sabe, de repente hay estupideces que se hacen virales, que si tal cosa, pero no necesariamente. Yo creo que uno tiene que hacer lo que le gusta, a su forma, y analizarlo y que no te... Yo sé que hay gente que sí le afecta mucho psicológicamente cuando no consigue lo que quiere tal vez en las redes sociales. O los likes. Y más si antes lo tenía. Y ahorita te bajó, eso te afecta, ¿no? Vamos a estar claros, ¿no? Cuando no tienes la misma posición, que los clientes prácticamente te tenían que buscar para tatuarlo y si no te está pasando eso, te afecta mucho. Entonces, yo creo que es importante, en realidad, analizar lo que está pasando en el ambiente, tratar de usarlo a tu favor, no descuidarte. Por ejemplo, cuando tú decías lo de pintar, mira, yo en un momento también decía, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a pintar, no me importan las redes. Pero está bueno en un punto, pero tampoco te puedes desaparecer porque al final vivimos del tatuaje. Y la gente a veces suele pensar que ya te dejó de tatuar. Tengo una Sí, bien sí. loca, justo que hablamos hace un rato de este artista, Ajá. que fue jurado, Nick. Sí, él está pintando Él ahorita, ¿no? Él está pintando y no publica casi nada y en realidad él se perdió, pero no sé qué tanto le afecta a él, a esa persona. Claro, no sabe, tal vez se pero siente que mejor. de repente se siente mejor, lo que sea, pero y hace lo que quiere. Yo me encontré con él en una exposición acá en Nueva York hace unos como 6 años más o menos. Ya. Casualmente él estaba exponiendo, entré a la exposición y estaba él y nos saludamos. Y él me decía que literalmente lo que él quería hacer era más pintar que tatuar, ¿no? O sea, él hace años, cuando yo lo conocí, porque tengo una pieza de él, decía que él estaba casado, era con el arte, Como sea. Entonces, como sea, pero el arte hacia la pintura, ¿no? Ya. Por sus raíces Sí, desde sí. pequeño y todo. Entonces, es una persona que está consumiendo, que está haciendo Movimiento arte todo el siempre. tiempo y tiene un nivel muy bueno en óleo y todo eso, pero pues no maneja una fantasía de como lo que mucha gente consume en las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, sí, lo que dice Darwin del cambio y de las Mira, pinturas yo te tengo un es- cuento con eso, ¿viste? De César. Mira, hace tiempo, Cuéntame. lo que pasa es que no me acuerdo exactamente, pero sé que hace como 7 años lo que tú dices, yo vi un comentario que puso Nick Buster en una foto y me di cuenta que ahí había algo, ¿no? Porque él dijo algo, se refirió a los kids, como a los niños nuevos, que no Wow. sé qué. Creo que estaba hablando del filtro polarizado. Ya. Y a mí me parece un poco loco porque sinceramente recuerdo mucho el trabajo de Nick Buster que editaba mucho en Photoshop. No sé si usaba Photoshop, pero se ve que le dedicaba tiempo a presentar su trabajo, el fondo su página negro, buena. no sé qué, en su página web. Se ve que le quitaba el reflejo a la foto. Entonces, mira, yo entiendo que tal vez si ahorita tú no estás en la posición te afecte un poco, pero también es un poco injusto porque yo conozco La muchos crítica. chicos que criticaban lo del filtro polarizado. Es que el filtro polarizado se puede utilizar de forma profesional porque yo lo hago. Si te das cuenta en mis videos yo no apago la luz porque yo no necesito ese contraste que te da la oscuridad. Yo lo utilizo
Le mete el contraste al tatuaje para que se vea. Entonces, Yo tengo un punto de vista de eso. lo que yo quiero decir con esto es que... de todas maneras... Mira, en estos días hablé con un colega, déjame decir, hablé con un colega y me dice, ay, no, ahora los tatuadores parecen directores de no sé qué, hay que entretener a la gente. Y yo me acuerdo de él hace 10 años, pero hace 15 años cuando tú estabas pegado sí te parecía fino. Pero ¿sabes qué? Los tatuadores de hace 5 años, hace 10 años que ya no están pegados, si no estabas tú, seguro pensaban lo mismo que tú. Entonces, creo que uno tiene que hacer lo que lo haga feliz y no te puedes poner en contra de la gente nueva. Yo creo que es un error, ni sentirte como que mierda. Claro, yo sí critico muchas cosas que están pasando, pero no es necesario gastar energía en ese tipo de cosas. Bueno, es lo que yo considero. Lo dejo a César hablar y después me toca, Dale, por favor. tranquilo. ¿Verdad? Porque ahí todos queremos hablar, Darwin, por favor. Queremos aportar. Ok. Lo que decía Darwin sobre el filtro polarizado, de que es algo profesional y hay mucha gente que pueda que se queje por eso. Yo digo, ¿por qué se están quejando? Si están consumiendo... O sea, en las películas utilizan filtros polarizados. En la pintura, para hacerle foto a las pinturas. Para tomarle una foto a un de ahí museo. Mucho. Un museo utiliza su filtro polarizado Tú le pues, para pones evitar una luz a una reflejos. pintura así y se ve todo el reflejo. No Entonces, sirve. Eso se convierte en una herramienta. Eso se convierte en una exacto. herramienta tan importante como tener una buena máquina. Claro. Una buena captura del resultado de lo que uno está ofreciendo, ¿no? Eso tiene que ser una herramienta y lo puede usar una a favor de que en pro de que luzca mucho mejor el tatuaje, pues ¿por qué no hacerlo? Yo tengo una cosa que decir al respecto. Ajá, cuenta. Por ejemplo, yo como yo siempre contaba, antes de conocer el polarizado, yo me esforzaba mucho en que quede sólido el tatuaje y me esforcé y llegué. Ahora lo que a mí no me gusta tanto es de las personas que usan esto cuando el tatuaje no está como... O sea, que exageran la situación, que exageran Claro. esto. Y cuando tú ves un trabajo de ellos, no se ve con nada que ver con lo que han montado en internet. Es normal, hoy en día se hace eso. No me gusta a mí, pero no lo criticaría abiertamente en ninguna red social. Porque al final cada uno hace lo que quiere y cada uno tiene la clientela que eso. En mi caso, o sea, yo siento que este año o el año pasado tengo unas personas que tatué y han ido a convenciones, diferentes convenciones. Les he hecho espalda, pecho, pierna entera. Se han estado paseando porque ellos han querido pasear. O sea, ellos han querido ir a convenciones. Claro. Curiosamente son del entorno del tatuaje, tienen piezas mías. Han presentado en los contes y han ganado muchísimo. Yo sin ir a convenciones, curiosamente he ganado más de 20, 25 premios. Buenísimo. Porque las piezas hablan por sí mismos. No es que yo tenga que montar una foto. Al final el resultado final es cómo se ve al momento, ¿no? Cómo se ve cuando tú lo ves en persona, ¿no? O sea, eso es lo que realmente importa. Que pase un año y que se vea bien el tatuaje. Pero mira, Chimpa, que hablando sobre el filtro, mucha gente no cree que, en mi caso, yo empecé a utilizar el filtro polarizado aproximadamente 4 años. De ahí para atrás, no sabía qué era, no Igual sabía que existía, no tenía nada. Sí, Darwin claro. me enseñó. Y imagínense. Y tengo en las redes, en Instagram, tatuajes posteados, simplemente cámara y captura sin nada. O sea, de hecho, yo no ponía, para reducir brillos, yo ponía la luz a rebotar. Claro. Y yo decía, bueno, no me está iluminando y puedo hacer la captura mucho mejor. Yo he visto tatuajes tuyos cicatrizados un montón y todos Y son perfectos. Trato de que no pensar de la foto, sino pensar hacia futuro. Esa es. Y es lo que trato de ofrecerle a la gente. Pensemos a futuro, no de hoy, no de ahora, porque no es una prenda de vestir. Ese es el punto del tatuaje. El tatuaje no es el pose. El tatuaje es que tú estés en la calle, estés en un gimnasio, estés en la playa, estés en algún lugar X y veas un tatuaje y te digas, wow, eso es el tatuaje, ¿no? Yo creo. Sí. Sí. No, por supuesto. Es que el punto que yo quiero llegar es ese cambio para nosotros de cuando nosotros estamos ahí en las convenciones y tal, a como es ahorita, ¿no? Como que se siente medio raro, así como que hay cosas que de verdad no me cuadran en las convenciones, en el mundo del tatuaje, en las redes sociales. Por supuesto que sí las hay y que yo lo que hago es que trato de utilizar las cosas que puedo utilizar a mi favor de una forma profesional, ¿no? Porque también hay gente que se pasa en las redes sociales, tatuadores, ¿no? Estoy hablando directamente con el mundo del tatuaje. Yo siento que hay unos que parecen, no sé, bueno, de verdad. Me parece tan estúpido. Yo creo que cualquier cosa puede pasar en las redes sociales siempre y cuando no desmerezca o no le quite valor a tú como persona, como artista o a tu trabajo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, tú hablas de tatuar a gente conocida y demás. No, eso no está mal. César yo lo conozco años y yo supe que él tatuó el brazo a... ¿Quién? A Maluma.
¿Y acaso la gente sabe eso? Y él está votando eso. Tienes que postearlo cada rato. Claro, tienes que postear todos los días. Tienes tu foto todavía. Acabas de hacer su foto, mira. Acá. Acá. Pasa algo muy curioso que en el momento que yo conocí a Maluma, lo empecé a tatuar. Al principio, el primer tatuaje que yo le realicé a él en el brazo no era muy conocido, pero ya tenía un éxito en la radio, ¿verdad? Poco a poco fui conociéndolo, Eres más conocido tú. Una cosa así. En el tatuaje. En el tatuaje, por eso. Vi cómo iba evolucionando sus canciones, nuevo álbum, nuevos éxitos para él, todo eso. Llega un punto que estaba conocido muy pegado en Latinoamérica, si no estoy mal, en Spotify. Lo empecé, seguí tatuándolo, interactuamos mucho. De hecho, fue a la casa. Bueno. Muy buena persona, súper sencillo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Yo he notado que mucha gente tiene la oportunidad que de pronto otros no han tenido de tatuar a un artista y pues tratan de explotar mucho más eso. Hoy en día, ¿no? Sí, yo estoy hablando de hace... La última vez que lo tatué fue 8 años, 7 años, algo así. La última vez. Y anteriormente ya lo había tatuado. Pero lo que yo le digo muchas veces a la gente que trato de compartirles cosas muy personales, y es que a mí me gusta conocer a la gente, me gusta trabajar lo que yo puedo hacer, pero no vivo de alardear lo que estoy haciendo todo el tiempo. Esa es la idea. ¿Verdad? Yo lo comenté ahorita con Chimpa. Pero es que te voy a decir qué es lo que pasa ahí. Mira, la mayoría de todos estos artistas, en realidad tu situación fue muy distinta porque él llegó a ti, me quiero tatuar contigo, y tú no estás pensando en marketing. Lo que pasa es que ahorita muchos artistas, hay diferentes... Mira, yo ahorita he aprendido demasiado de marketing y he entendido que hay muchas estrategias de marketing, ¿no? Y hay tatuadores que en sí, su estrategia es perseguir artistas, perseguir celebridades, hacerse amigos y postear la foto que lo tatúe. ¿Y cuál es su después? ¿Qué hacen? No te creas que eso se queda ahí. En la página tienen que poner, yo soy tatuador de fulano y tal. Y no está mal, es una estrategia de marketing que a mí no me gusta, ya es otra cosa. Yo siempre digo que no desmerezca tu trabajo artístico. Bueno, ese es tu punto de vista como profesional. Si te suma y si te sale natural, orgánico, como dices, está bien. No, bueno. Pero si desmereces y tu trabajo no llega a cumplir las expectativas, creo que ahí... Mira. ¿Sabes qué? Perdón, hago un paréntesis. ¿Sabes qué? Siento... o sea, ese punto de tatuar a un artista conocido siento que es como una pequeña maldición. ¿Por qué? Coño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está bueno eso. En mi caso, lo digo por experiencia propia, y fue que tatuó a Maluma. Los últimos tatuajes le hizo un león, cuando ya era mucho más conocido, estaba muy conocido. Le hice el león en el pecho. La gente del momento se enteró y le había hecho una brújula anteriormente también, si no estoy mal. Me empezaban a pedir solo leones y brújulas. Quiero el tatuaje del Maluma. Ey, me escribían mucha gente. Quiero que me envíe el diseño que le hizo a Maluma. Quiero. Y lo que pasó con Maluma era que nos sentábamos a hablar y él decía, viejo César, yo quiero tal cosa, tal, eso, listo. Yo hacía freehand con Maluma. Entonces, era más de... No era como hoy en día que ya hago un diseño de todo el brazo, una composición, sino que pensaba de cómo él se iba a ver en una foto. Y hacía freehand. ¿Sabes lo que me parece? Y esa maldición era como, hombre, estoy cansado de que me pidan... O sea, yo no solo hago un león y una brújula, que es lo más típico, sino que también tengo la experiencia de poder ofrecer muchas más cosas. Mira esta. Acá lo que se hizo más conocido fue el león tiene... Ajá. No que tú le tatuaste o algo así, ¿me entiendes? O sea, okay. no, la escena es que es el tatuaje. No, la escena no es la escena que está, ¿entiendes? Sí, tiene sentido porque... Claro, la escena es el tatuaje. Tiene sentido porque ahí va a lo que yo hablé ahorita precisamente de que, bueno, no pensaba todo el tiempo en mostrarme que estoy tatuando en historias. Creo que no existían historias, de hecho, en esa época. No, ¿verdad? O sea, no existía eso. Y no le prestaba mucha atención a ese tipo de cosas. Simplemente una foto casual, era muy casual. La foto del tatuaje me interesaba que quedara la foto del tatuaje sobria, bien, y listo. Si pongo esa misma experiencia hoy en día, yo creo que haría otro tipo de cosas, ¿no? Ahí sí aprovecho las redes sociales, la influencia que tienen las redes. Tal vez, pero de todas maneras, pensaría en que, como ya lo viví, digo,
me van a seguir pidiendo otra vez brújulas y leones. No, mira, yo una vez hice un intento. La maldición. Mira, estoy seguro que si, no sé, le tatuaron a Balvin o lo que sea, van a pedir lo que le tatuaron a Balvin. Y eso es frustrante. Eso es frustrante porque la gente no está mirando, no es muy objetivo en el sentido de que estás proponiendo algo, sino que quieres que copien algo. Déjame preguntarte algo. O sea, que tú fuiste que empezaste la maldición de los leones. Uy. O sea que por tu culpa todos tatuamos leones. Y brújula. A mí me pasó. A mí me pasó. Pero leones con brújulas. Pero fíjate Tengamos en cuenta que fue Maluma y en esa época ya estaba... Mira, yo creo que también tenemos que entender algo, que el mundo del tatuaje cambió tanto. Los programas de los TV shows de tatuaje y todo. Entonces, ¿qué pasa? Los tatuadores ya nos convertimos, por decir, estrella de tatuaje, vamos a ponerlo así. Y ya este tipo de artistas empiezan a buscar un manager, empiezan a buscar gente de marketing, entonces empiezan a utilizar estrategias en realidad que se usan en otro tipo de cosas, como la música, porque un artista, un cantante tiene un relacionista público, tiene una persona de marketing. Entonces, lo que empezó a pasar también fue que muchos artistas comenzaron a utilizar todo ese tipo de herramientas que están a la mano de artistas para darse a conocer. Que hay unas estrategias que a mí no me gustan es otra cosa, pero creo que también puede ser que eso fue influyendo en cómo tú viste artistas, porque a mí sí yo he visto, es que me gusta que he aprendido tanto del marketing que yo me doy cuenta cuando alguien, oye, le está metiendo dinero a su imagen, ¿no? A su persona como tal. Está tratando de darse conocer. Que hay veces que se ve feo en algunos porque lo hacen de una forma un poco rara, pero... Es como lo que hablábamos estos días con Darwin. Y es como el detrás de. Como que Darwin conoce el detrás de, conocemos detrás de, y es como... No sé, choca. Es algo chocante ahí dentro de nuestras cabezas y no es envidia, ni siquiera es envidia. No se trata de envidia, es como una realidad. Sí, es como una realidad. Mira, me acuerdo que se los dije porque yo les decía que una cuestión es lo que ves tú en el perfil del Instagram de un artista y tú puedes llegar a pensar, wow, este artista está montadísimo, está feliz con su familia, mira, le va buenísimo. Mira, en avión privado. Sí, el avión es rentado. Los tatuajes que puso arriba todos son regalados. No tiene cita. ¿Entiendes? Entonces, sale en Times Square. No, exacto, eso también. Entonces, no es que esté mal. La cuestión está en que es bueno nosotros darnos cuenta de que una cosa es lo que ven ahí en esa pantalla, en el teléfono, en ese portal del Instagram, y otra cosa es la realidad. ¿Por qué es importante? Porque así tú puedes darte cuenta en qué posición estás tú y en verdad cómo está el mundo del tatuaje. A mí me gusta bastante analizar todo ese tipo de cosas porque es bueno, porque te das cuenta de si tú estás haciendo las cosas bien, porque yo sé que hay gente que se puede frustrar, que es lo que pasa conmigo. Fulano, mira, hasta avión privado tiene y resulta que... Sí. ¿Entiendes? Sí, o el carro del año convertible, qué sé yo. Hay que buscar el Ignition Jet privado. Eso lo puedes hacer con inteligencia artificial en Photoshop y te hago un montaje. Pero mira que sí, ese tipo de artista o tatuador o que se vuelve así como un mundo ideal, digamos. Pero eso así. No es envidia, ¿no? No es envidia. Un robot o sea, yo lo veo por el lado del tatuaje, porque si yo sigo o seguía a ese artista anteriormente y llega un momento que pasan meses que ya no suben casi tatuajes, yo digo como, bueno, ¿por qué nos postea tanto tatuaje? Y yo no quiero ver la sala de la casa, yo no quiero ver sus carros, quiero ver más lo que le está ofreciendo de tatuajes. Y pasa mucho que ya uno no ve tanto tatuaje de esa persona. Yo me pregunto, ¿será que tatúa? ¿Será que está tatuando? Está tan ocupado que ya no tiene tiempo de sacar, de subir, de postear en Instagram. Oye, yo tengo ahorita como 12 tatuajes que no he posteado. Ya te la pasas publicando zapatos que te compraste, chimpo. Déjate de eso. No, juguetes. No, pero tengo como 12, 13, hasta más tatuajes que no he posteado. Bueno, eso no pasa nada, ¿no? Pues a la Necesito un manager, voy a contratar a Darwin de manager. No, si yo ni posteado. Mira, bueno. No, chicos, yo en verdad me parece interesante por lo menos su punto de vista de cómo ven las cosas ahorita, como eran cuando nosotros estamos ahí, ¿no? Cómo ha ido cambiando y bueno, es una cuestión de que se analiza, se ve que se puede tomar que no sea medio raro, que no salga de la ética de uno como artista, ¿no? Yo creo que esa parte es importante. Hay cosas que yo no haría que sé que podrían funcionar en cuestiones de marketing,
pero por una cuestión personal mía y que no es mi estilo, no lo hago, ¿no? Porque no soy yo. Sí, es verdad. Hay una cosa que en este momento me viene un recuerdo de una frase que decía mi papá, que decía que el artista está más allá de su obra, son sus ideales, su forma de ser o lo que influencia en la gente, sus pensamientos, ¿no? O sea, al final el artista tiene que influir naturalmente y hacer el podcast y compartir todas estas ideas es alucinante para todos, creo, ¿no? Y todos los comentarios y todo eso me parece chévere porque al final... Claro. Somos, o sea, naturalmente salimos. Natural, y es como también darnos cuenta que no solamente yo estoy pensando, tengo una idea, sino que los demás tienen esa misma idea porque pues es algo que está ahí presente, ¿no? Como, Darwin piensa similar a lo que yo estoy pensando, Chimpa se da cuenta. Mira, yo dime creo una cosa, no sé si tú alguna vez has dejado, por ejemplo, de tatuar un tiempo, de pintar, de hacer dibujar, y de repente siempre estás pensando, pero estás pensando en cosas diversas de arte. O no sé, tendencias, o estás analizando, pero en realidad eso, o comunicar ahorita, eso es el arte en realidad, ¿no? Sí. No solo lo que plasmas en un lado, ¿no? Sí. No, la idea no solamente se genera como un computador hoy en día, como la inteligencia artificial. La idea, en mi caso, se va generando con días. Es como si se va cocinando hasta el momento que yo me siente a tratar de crear. Mira, yo creo que hay algo que estoy pensando ahorita que yo creo que nosotros nos deberíamos sentir orgullosos, tanto tú, Chimpa, como César, que nosotros nos dimos a conocer y destacamos en nuestro país en el momento donde no había redes sociales, sino era con tu trabajo, era con tu esfuerzo. Ibas a la convención y la gente iba a las personas y veían tu tatuaje ahí en vivo y decían, wow, qué brutal, ganaste tu premio, te lo merecías, ¿entiendes? Fue una forma muy distinta de darte a conocer. Hay gente ahorita que ni tatúa y de repente tú lo ves que son muy conocidos en las redes sociales, pero si este loco ni tatúa bien, ¿no? ¿Cómo es posible? Claro. Entonces, esa es la parte que yo digo que, oye, no me gusta del social media, ¿entiendes? De cómo hay gente que se hace famosa sin tener el talento. Sí. Me parece tan injusto. Pero bueno, es bueno saberlo a mí me emocionó, y entenderlo, ¿no? A mí me emocionó la primera vez cuando yo supe que Darwin iba a ir a Colombia a ser parte del evento y parte de los jurados, que... Tuve como la fortuna en esa época de que Darwin me tatuó, fue a la tienda y era como, brutal. Pues este man es un referente del tatuaje en Venezuela y está acá por su tatuaje, no por sus bailes o por tatuar a alguien como tal, ¿no? Exacto, era orgánico, era muy era orgánico. Tú habías tatuado a Cancerbero, me acuerdo. Sí, también. Yo me enteré después de esa vaina. Sí, porque tampoco hice lo mismo. Imagínate. Y tú sabes que fue bien loco cuando yo lo tatué porque... Había una chica que lo conocía y me dice, ¿cómo no vas a tatuar a Cancerbero? Y yo, no, yo le dije que lo tatuaba, pero como en 2 meses, pasa que estoy full. ¿Cómo lo vas esperando tanto tiempo? No, bueno, porque estoy full. No, pero es que él es famoso. Y yo, a mí qué me importa. O sea, que yo siempre he sido así con la gente y a mí no me importa que sea famoso, que se espere. Pero tú sabes que, mira, que fue lo más loco que cuando yo hablé con él, me pareció tan humilde que dije, no, le voy a hacer adelantar la cita porque el loco en verdad me cayó bien. Y era una persona que, olvídate de ego, por lo menos cuando yo lo trabajé con él. Me decía, bro, me quiero tatuar contigo, me encanta tu trabajo. Si tengo que esperar, yo espero. Yo te pago lo que te tenga que pagar. Y yo me pareció, ok, estamos hablando de artista a artista. Pues. Sí. Yo tengo 2 cosas así que le voy a hacer así como broma suena, ¿no? Yo tengo mi estudio en Perú, Miraflores, y tanto Cancerbero como Maluma fueron a mi estudio y no los tatué. No los pude tatuar porque yo estaba tatuando y todavía no era famoso Maluma y yo estaba ocupado, pues, y no pude. Pero es que porque no tenías la mente de marketing. No, yo no sabía. ¿no? Yo dije, estoy tatuando. Exacto. Y la otra que tengo un amigo Byron que hacía conciertos de rap en Perú, pues, y él siempre iba al estudio porque siempre era amigo del estudio y lo llevo un día, yo no sabía quién era. Cancerbero, imagínate. Pero tú ahora... Y quería hacerse el símbolo ese en el codo. Y esa noche, y eran como las 8 de la noche, yo no voy a hacer mi tatuaje feo, el tatuaje no, yo no sabía. Pero... ya estoy cansada, ya no quiero hacer nada de tatuaje. En mi casa, pero tengo hambre. Yo siento que puede haber alguna diferencia de eso de hace 14 años. Ahorita, si te llega alguien, una celebridad, vamos a suponer que no está tan famoso, tú vas a decir, bueno, tal vez le puedo sacar provecho al tatuaje... En cuestión de en mis redes sociales, ¿podrías pensarlo así o no? Por eso. Sí, se puede sacar más ventaja. Puedes pensarlo ya en ese punto como, ok, me puede servir como una estrategia de atraer clientela o seguidores. Como, tú sabes que en Perú yo tatué a varios famosos y nunca los posteé.
No le sacaste provecho como no, a esa porque en esa parte. época tampoco era... Que a mí me acordé de un artista en Colombia que hacía música tropical, que también lo tatué. Buxi creo que se hacía llamar. Ya hoy en día no suena, pero si colocas ahí en YouTube lo vas a encontrar. Y sonaron canciones famosas allá en Colombia. Yo lo tatué hace muchos años. Le hice 3 tatuajes. Después volvió, como unos 4 años, estaba sonando Buxi. Me acuerdo tanto que yo estaba trabajando, él llegó a la tienda, hola hermano, hola tal. Me quiero hacer unas letras acá en el cuello, se quería escribir algo. Yo sí, claro, como agendamos, estoy un poquito ocupado. No, yo me las quiero hacer hoy. ¿Estoy tatuando? Yo tatuando literalmente, yo me las quiero hacer hoy. Y yo pues no Tal puedo, cual. estoy tatuando. No, pero ¿cómo hacemos? Pero la actitud no me gustó. No. Porque claro, como soy artista y pues él de pronto yo pensaba dentro de mí, va a dejar al cliente, lo deja tatuar y se va a sentar conmigo a hacerme mis letras en el cuello. Y yo digo, no, pues que eso no funciona así. El cliente me esperó por semanas o meses, Claro, vino a tal cual. abonar, estuvimos hablando y el cliente tiene la misma importancia como otra persona. Eso es lo que yo siempre pensaba y me acordé Aquí hay un respeto. de eso. Sí, hay un respeto. Es ahí un siempre respeto al cliente. al cliente y Claro. yo creo que eso siempre se tiene que mantener. Sí, yo creo Sí. que tiene que ser orgánico, como dicen las cosas, ¿no? Sí, no, en realidad. Mira, yo creo que un consejo que yo podría darles a los artistas. A tus 25 años tatuando. Sobre sí, de bastante, tanto sí. No. Mira, creo que no nos podemos en realidad descuidar en ese punto si es que de verdad quieren seguir viviendo el tatuaje, ¿no? Porque hay gente que tal vez ya no quiere ni eso, como tal vez otros que quieren solo pintar, ¿no? Como estamos hablando ahorita. Pero yo creo que, mira, hay que tomárselo chill, como quien dice, ver qué está pasando. Ya sabemos que no es que vas a poner 3 fotos juntas como se hacía antes, me acuerdo, porque ya eso pasó de moda, porque ya no se utiliza. Hay otro formato, hacer video, tal vez el video pega más antes que la foto, tal vez un carrusel, ¿entiendes? Hay que estar pendiente de eso. Creo que seguir posteando tu trabajo y tal, y no frustrarte tampoco en el sentido de que no, que fulano tal, le va mejor con esto y a mí no. Y yo creo que estar enfocado en lo que uno quiere y mostrar tu trabajo, mostrar lo que tú haces, porque yo creo que no es necesario llegarle a todo el mundo, sino el que tú quieres que sea tu cliente solamente. No hace falta algo así. Sí, una vez escuché un comentario que alguien me hizo y era como, hey, qué chévere, allá en Estados Unidos se pueden agarrar clientes así, muchos clientes y se tatúan y esto y esto. Yo le dije a esa persona como, para mí lo más importante es el cliente correcto. No la cantidad de clientes, sino el cliente correcto. ¿Cuál es el cliente correcto? Que me deja actuar a mi manera, a mi visión del tatuaje, basada en sus ideas. Y que pague la tarifa que, por ejemplo, cada uno maneja, que sea muy respetado. Porque ¿qué saco yo con tanta gente si no va a respetar lo que tú estás haciendo? Entonces, para mí tiene más valor un cliente, menos gente con los clientes apropiados que cantidad de gente haciendo de todo un poco. Sí, pues. Yo. Mira, por ejemplo, algo que yo hablaba con los chicos la otra vez, aquí con Elvis, sobre... Mira, yo a veces hago experimentos. A mí me gusta, tú sabes que me gusta inventar. Me puse a hacer un experimento. Doctor Darwin. Me puse a hacer un experimento en TikTok, en Facebook y tal. No sé qué, posteaba videos y yo decía, ok, voy a hacer que esto llegue viral, quiero no sé tal. Y me di cuenta que yo últimamente, yo me paro en la mañana y yo ni agarro el teléfono. Solo a veces agarro el teléfono para ver la hora, ok, ya son las 7, voy a ir a trotar, a caminar, me voy a caminar y yo no reviso nada, yo no me pongo a revisar si tengo mensajes, correo, Instagram, nada. Como después me voy para el gimnasio, que me consigo a veces con chip en el gimnasio, 9 de la mañana estamos allá, hasta las 10, después de las 10 es que yo vengo a veces a revisar. Y a veces en la noche, cuando llego a mi casa, a las 10 ya yo no toco el teléfono. Pero me pasa algo que cuando yo posteo y estoy haciendo un experimento, me doy cuenta que yo sí miro más el teléfono, pero ya no es como antes. Entonces yo siento que logré un equilibrio entre que no me saturo, no veo tantas tonterías porque el TikTok y muchas cosas tú ves tonterías. Y en realidad mi único vicio es aprender y yo me la paso viendo cosas de YouTube, de cosas de tecnología,
de inteligencia artificial, de video, de edición, de fotografía, de cámara, lo que sea. Y siento que es saludable tratar de tener un control y que tú no irte a dormir con el teléfono a la cama, como quien dice, ¿entiendes? Yo tuve una época que dejé de consumir mucho tatuaje. O sea, no veía tatuajes para yo poder crear tatuajes. Eso me parece genial. ¿Ves? Yo consumía mucho concept art y eso yo le llegué a hacer. Eso va muy, muy, muy ligado con tablets, con tecnología, con programas. Y eso me encantaba. De hecho, pasaba horas escuchando pues, gente como explicando cómo llegaban sus obras. Y yo era dibujando y era escuchando, pero no era nada de tatuaje. Y siempre fue como unos 3 años que consumía muy poco tatuaje. Y llegó un momento como que empecé a ver cosas que yo antes no veía porque no consumía tatuaje. Solo consumí otro tipo de pintura y mucho concept art. Sí, y eso me pasó. Pero sí, me encantaba y me sigue encantando todavía eso. Sí, yo lo que sí creo, bueno, hay que conseguir un equilibrio entre tampoco descuidar de subir tu trabajo, porque la gente necesita ver, porque si tú no subes tu trabajo, la gente cree que ya dejaste tatuar. No, pero yo posteaba, pero no veía tanto Ah, tatuaje. sí, yo te no entiendo. sé, tal vez quería buscarme un camino que me pudiera dar otro tipo de información para aplicarlo al tatuaje. O por lo menos para aplicarlo a lo que me gusta a mí pintar cuando estoy libre. No Sí, yo cuando me pegué bastante con el 3D, me pegué bastante en esta red social. Bueno, red social no, esa página ArtStation. ArtStation, sí, es de concept art. Sí. Bueno. Es grande. Pero Ahora bueno, está yo con creo que cada quien tiene que usar sus ahora. estrategias para conseguir un equilibrio Ahora, tanto de aprendizaje emocional en tu trabajo, ¿no? Tampoco es que sea muy fácil, pero sí se consigue. lo bueno es estar que en la vanguardia de todo, ¿no? Sí. O sea, este año sí, ya tú sabes, de Midjourney. Y ahora, bueno. Sí, No, está muy loco. Ya. Eso de la inteligencia artificial De está hecho, demasiado yo loco. empecé a utilizar la inteligencia súper recién salido, también porque trato de estar ahí La vanguardia. Entendiendo. Y me gusta. Cámaras, es muy similar a Darwin. Lo que no he experimentado mucho es el 3D. Pero sí, porque me consumí mucho en el otro tipo de concept ahí con eso. Pero también me encanta consumir eso. Siento que me saca de la realidad del tatuaje. Cuando necesito entrar otra vez al tatuaje, estoy un poco más tranquilo, más fresco y puedo absorber mejor las cosas para ofrecer eso. Mira, por ahí yo tengo una foto. Lo que pasa es que tengo que buscarla y quiero ver la fecha. Yo tengo una foto donde yo salgo con el iPad. La primera vez que utilicé el iPad. Yo me acuerdo que lo puse, lo forré, iba a hacer un retrato y recuerdo que mi foto fue aumentando así, que se veían los detalles. Y eso lo puse... yo te puedo decir que eso yo creo que hace fue más de 15, 20 años. No sé cuánto... yo sé que fue el primer iPad, yo me imagino. Y me acuerdo que mucha gente, no, pero eso es digital. Pero en ese momento no se dibujaba. Pero yo me acuerdo que tenía una Wacom de esa que se dibujaba también. Y alguien me decía, pero eso es digital, eso está dibujando, eso es mejor dibujar el lápiz. Y me parece loco que, ¿quién usa iPad ahorita de artistas? El 110% de los tatuadores. O sea, el que no lo usa, tú. De hecho, como el que si no lo usas eres raro. Me sorprende que utilicen una hoja y papel. Sí, ¿verdad? O sea, ya hoy en día me sorprende eso. Es como, ¿en serio está utilizando hoja y papel? O sea, yo tengo una que yo no tenía ni impresora, imagínate. ¿Cómo tatuaba? A mí me pasó algo parecido y fue en el primer iPad cuando salió una opción de táctil con un lápiz. Ajá. El lápiz era como gordo, ni siquiera era punta, sino redondo, como de caucho. Y era muy complicado, pero como era una aplicación de dibujo. De Samsung. Y yo tengo una foto por ahí de eso. No, en iPad, pero lápiz gordo. O sea, no había esa tecnología y nadie usaba eso porque o dibujaba con el dedo o dibujaba con ese lápiz que parecía un dedo también. Lapicero venía con eso. Y yo siento... lapicero, pero lapicero y abajo la goma. Como una goma y... Sí. Gorda. No, bueno, lo que te quiero decir con eso es que yo sé que de aquí a un tiempo más bien va a ser raro. No utilizas esto. No, sí, estos días han salido las noticias de los robots que van a estar acá en No, imagínate. Yo digo, próximamente en pronto tenemos un robotcito que nos trae café. Me imagino que digas, robot, hazme el stencil. Y ya te pasaste. Robot, hazme la mesa que va a tocar. No, bueno, chicos, bueno. Coño, nos entendimos aquí con este tema. Chimpa, ¿algún mensaje que les quieras dar a esos artistas que tienen tiempo y en el mundo del tatuaje y también a los nuevos, ¿no? Y que con el cambio de las cosas. Yo creo que uno tiene que mantenerse a la vanguardia y no quedarse sentado mucho tiempo porque uno tiene que estar siempre activo en general,
en general siempre estar así como avanzando, cambiando, retroalimentándose, reinventándose. Yo por lo menos sigo así y no creo que me aburra. Y me sigo frustrando, lo loco, cuando hablas de frustración. Y el otro día estaba en mi tablet gigante así, estaba así. ¿Qué hago? Estaba bloqueado. No me fluyó, pero igual. Ahí estamos. Sí, ¿Tú? sí, ¿Y tú, César? César. Bueno, yo creo que es importante, obviamente coincido con Chimpa, seguir consumiendo, estar como a la vanguardia, pero no tener miedo de los errores personales. O sea, hay gente, en este caso, se sienta con la pantalla, ¿qué dibujo? Hay mucha gente, he tenido mucha gente, colegas que me han preguntado, César, pero ¿cómo logras esa pintura? Porque es que yo empiezo a pintar y se me mancha y no puedo hacer nada. Digo, no piense en tatuaje. Yo cuando pinto no pienso en tatuaje, pero entonces me gusta aprender de mis mismos errores. Es una escuela que nadie me la está diciendo también. Entonces, yo creo que el consejo es también, a medida que vaya experimentando y vaya teniendo errores en sus dibujos o en lo que esté diseñando o lo que sea, eso es retroalimentación. Claro. Eso es retroalimentación. Sí, no. Yo lo que les puedo decir es que, mira, hay que hacer las cosas y disfrutarse el tatuaje porque esto es algo que nos apasiona desde un principio. Yo creo que no se puede perder esa pasión. Y bueno, a ir entendiendo lo que está pasando tal vez en el mundo del tatuaje, en las redes sociales, sin que nos sature mucho, sino que tratando de conseguir un equilibrio. Yo creo que entre muchas cosas que han cambiado, yo me acuerdo que decía que mi tiempo se había reducido a la mitad una vez que ya tienes familia y las cosas cambian. Sobre todo ahorita con el negocio también siento que un porcentaje de mi tiempo y de mis pensamientos y mi investigación se va hacia allá también. Yo decía, pero yo lo quiero dedicar solo al tatuaje, ¿no? Pero hay que buscar un equilibrio y eso es lo que yo trato de hacer. Pero yo creo que a mí me hace feliz, a mí me hace feliz investigar. Me da emoción cuando quiero probar algo. Yo me acuerdo que hace tiempo ese video a mí me marcó cuando decía que tienes que pintar, pero yo me lo tomé como para el tatuaje. Tienes que pintar y disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Como que está fino todas las técnicas que puedes aprender, volumen, iluminación, simetría y tal. Todas esas son claves porque son fórmulas. Pero una vez que estás tatuando, disfrútate tu tatuaje, relájate, textura, interpreta lo que estás mirando y tal. Entonces yo trato de verdad disfrutarme mi tatuaje. Man. Yo creo que eso es lo importante para no perder la pasión por lo que estás haciendo. Sí, es total. Y muchas veces nos consumimos en el tatuaje tanto que no nos damos cuenta del tiempo que ha pasado. Porque estamos metidos en eso. Mira, hace poco hablaba con Chimpa que, oye, quiero documentar el tatuaje, me quiero grabar, quiero hacer esto. Sí. Y yo decía, pero es que yo quiero tatuaje. Me da fastidio tener que hacer break para poner la cámara, grabarme, prenderla, apagarla, poner el micrófono. Y yo decía, pero no, voy a grabarlo porque quiero mostrar mi trabajo, lo que hago y tal. Y al final me lo disfruto, pero en el momento no quiero estar haciendo todo eso. Sí, la acción del tatuar, la acción del tatuar. Yo hay unos tatuajes que estoy haciendo que los estoy disfrutando mucho. Y hasta me dicen, oye, pero no sé qué, te hago un live, no, déjame. Sí. Estoy concentrado. Literal. Y no los posteo, digo, cuando los termine, los voy a postear. Ahí va a haber buenos tatuajes. Sí, ¿no? Pero lo estoy disfrutando. Sí, no, Elvis. Sí, pero eso pasa. Yo creo que es la clave, ¿no? Sí. No, disfrutar lo que uno está haciendo y también desconectarse cuando uno está en ese tipo de labor. Cuando entra no sé, contaminación de ruido, otra gente. Contaminación lumínica a la pantalla. Lo que sea, o hasta el cliente. A veces lo distrae uno que porque está filmando o mostrándole a su familia, a su pareja. ¿No? Eso desenfoca un poquito, pero bueno, hace parte de todo, de lo que hay. Y es tratar de enfocarnos siempre como en esos momentos. Sí, ¿no? Y también tener humildad, ¿no? A pesar de que tú seas un artista muy conocido y hayas logrado muchas cosas, yo creo que la humildad es muy importante porque te haces como aterrizar, exacto. Claro. Esa palabra me gusta. Sí. Bueno, chicos, verdad que estuvo bien interesante la conversación. Yo creo que yo pudiera hablar una hora más de esto, pero vamos a dejarlo para otro podcast. De verdad, bueno, un placer. Déjenos sus comentarios. Nos interesa saber qué piensan, qué preguntas tienes y en otros podcasts los iremos respondiendo. Bueno, de aquí me despido. Darwin Enríquez, aquí con César Violet. Chimpa Moreno. Nos vemos en el próximo podcast. Take care. Vamos a hablar de café.